arrancamos entonces. Está Cuando bueno quieras. porque va a ser un seminario familiar, ¿no? O sea, íntimo, donde vamos a poder es- animarnos a preguntar y todas estas cosas que a veces se genera un poco de inhibición cuando somos muchos. Pero bueno, vamos a arrancar le quiero contar un poco cómo ha sido la idea esta que ha surgido entre nosotros de poder hacer un seminario introductorio al psicoanálisis desde el ABC, digamos, ¿no? Comenzando desde lo más simple a lo complejo, sin perder la rigurosidad de los conceptos, pero digamos de llegar al público que le interesa el psicoanálisis y quizás es una primera aproximación que va a tener a la obra de Freud. La primera vuelta va a ser por Freud, después ya veremos. Eh, la idea es ir recorriendo los conceptos y puntos fundamentales de la teoría freudiana, que parte siendo una práctica clínica, pero termina siendo un campo vasto, y muy complejo del pensamiento humano y que, bueno, que así como decíamos recién con Carlos Clemente, que no hemos conocido a Freud en persona, pero sí lo conocemos a través de su obra y es de lo más apasionante. Así que yo ahora voy a pasar a, a presentar a los responsables del seminario, a los que nos hemos juntado y hemos estado trabajando este tiempo para pensarlo, para darle forma, para orientar un poco la dirección del seminario. La idea es esto, es de que sea de lo más relajado, de que podamos preguntar, de que sea un ida y vuelta, y que me parece que ahí radica la importancia y la riqueza de lo que es un seminario para el psicoanálisis. Así que bueno, voy a empezar con, como los tengo acá en la pantalla, Lucía Pose. Lucía es psicóloga y psicoanalista, es miembro fundadora de Discurso Psicoanalítico, que es la asociación en el marco del cual se va a llevar adelante este seminario. Es miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Es subdirectora técnica de salud mental del Centro de Formación y Prevención en el Maresme y trabaja en consulta privada también. Continúo con Alfonso. Si quieren, levantan la mano, pero ya tenemos los nombrecitos ahí. Alfonso Gómez Prieto es médico y psicoanalista, es miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, miembro de Discurso Psicoanalítico y presidente de la agrupación Ángel Garma del Ateneo de Madrid. Alejandro Piñato, que es quien va a estar a cargo de la clase de hoy, es miembro cofundador de Discurso Psicoanalítico y actual secretario de esta asociación. Es miembro y vicepresidente de la Fundación Europea para el Psicoanálisis y miembro e integrante del equipo de coordinación de Umbral Red Psi. Y mi nombre, que soy, bueno, Claudia Luján, también miembro de Discurso Psicoanalítico, miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis y miembro fundadora de la Escuela Freud Lacan de La Plata, Argentina. Y bueno, y nos encontramos acá para llevar adelante este seminario, así que si a ustedes les parece bien, le damos la palabra a Alejandro, va a hacer su desarrollo y después vamos a dejar un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones o lo que surja a partir de lo que escuchemos. Así que bueno, Ale, adelante, llame silencio. Vale. Bueno, gracias por la presentación. También aclarar que Claudia también forma parte de Umbral, que no lo dijiste. Ay, Sí. Bueno, colaboradora. y sí, yo al principio había comentado antes de que se conectaran que bueno, que igual era más fácil o más relajado poder hablar libre sin un texto, sin un texto escrito y estructurado. Pero claro, también hay otra de las cosas que yo siempre digo es que tener un texto escrito te garantiza de que no te vas a olvidar de nada de lo que habías pensado hablar. Así que yo escribí un texto que podemos interrumpir en cualquier momento y podemos retomar. La primera, la idea primera sería hacer como una especie
de recorrido un poco histórico de por qué, cómo surge el psicoanálisis, en qué contexto, y después un poco también pensar qué es el psicoanálisis y en qué se distingue de otras disciplinas o de otras orientaciones. Entonces vamos a empezar pensando en qué es el psicoanálisis, cómo se diferencia de otras teorías, y para ello vamos a tratar de abordar algunos aspectos tales como dónde surge esta teoría y en qué contexto y qué efectos produce. Como sabemos, los avances de la ciencia y de la tecnología se produjeron de manera más vertiginosa a partir del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX. Y como podemos seguir apreciando, las cosas siguen avanzando. Hacia 1880, en Leipzig, un psicólogo alemán, Wilhelm Wundt, crea el primer laboratorio de psicología experimental. Tal vez sea uno de los precursores del conductismo, aunque podríamos pensar que esta corriente dentro de la psicología fue consolidada por la obra de John Watson en Estados Unidos entre 1915 y 1920. Pero vamos a volver al siglo XIX e incluso al siglo XVIII. Vamos a empezar a pensar en cómo una enfermedad o un estado, por llamarlo de alguna manera, ha tenido un papel decisivo en el surgimiento del psicoanálisis. Me estoy refiriendo a la histeria. En la antigüedad, la histeria era caracterizada como un estado mórbido de las mujeres. En esa época, la histeria era algo propio de las mujeres y se la relacionaba con alteraciones vinculadas al útero. Cabe señalar que, por ejemplo, la operación de extracción del útero se llama histerectomía. Justamente ahí tenemos el vínculo con la palabra histeria y útero. La descripción de ese estado era muy amplia e iba desde aquellas mujeres que remoloneaban en la cama como las que no podían articular palabra por un dolor de muelas. Pero la sintomatología abarcaba innumerables descripciones que incluían anestesias, parálisis, mutismo o afonía, respiración entrecortada, desvanecimientos, contracciones convulsivas de extremidades, etc. Toda esta cantidad de síntomas eran atribuidos a un solo origen, el útero. Pero la histeria, de haber sido objeto de estudio en la medicina a la antigüedad, pasa en la Edad Media al dominio de lo mágico y de lo religioso. De un desorden uterino pasamos en la Edad Media a una posesión demoníaca, es decir, la histeria pasa a ser obra del mal e incluso de la brujería. Como vemos, a través de los siglos, la histeria ha sido un misterio y llegaremos al siglo XIX para poder abordarla, retomando la posición de la antigüedad, es decir, como una enfermedad o como tal vez podríamos pensar un desorden psicológico. En todo caso, aparecen preguntas. ¿Cuál es el origen de la histeria? ¿Qué la causa y cómo puede ser tratada? Decíamos hace un rato que también tendríamos que irnos al siglo XVIII. Aquí aparece un nombre importante, Mesmer. Puede que alguno de ustedes haya leído los cuentos de Edgar Allan Poe, porque hay uno que se llama Revelación Mesmérica. Es un cuento que podríamos ubicar dentro del género fantástico, pero que hace referencia a la hipnosis y a los estados hipnóticos. ¿Qué tendrá que ver Mesmer con todo esto? Pues bueno, este hombre, Franz Mesmer, médico y filósofo alemán, es considerado como uno de los precursores de la hipnosis y en la Universidad de Viena se presentó y dio una conferencia cuyo título era La influencia de los planetas sobre el cuerpo humano. Parece que como si hubiese sido hecha en la actualidad. La idea básica de esa conferencia era que la gravedad de los planetas influía sobre la salud humana a consecuencia de un fluido invisible existente en el cuerpo humano. En 1775, Mesmer adaptó su teoría y se refirió a ella como magnetismo animal. El fluido invisible funcionaba más acorde con las leyes del magnetismo que con las leyes de la gravedad. Sostenía que la enfermedad se debía a obstáculos en el flujo del fluido invisible a través del cuerpo y que tales obstáculos podían ser eliminados a través de crisis, que eran estados de trance que muchas veces concluían en delirios o ataques.
Gracias a la crisis se restablecía la armonía en el en el flujo del fluido personal y el paciente recuperaba la salud. Para desbloquear el fluido utilizaba varitas magnéticas y baños de agua. Estos recursos eran utilizados para inducir a pacientes a un estado de trance. Con este método terapéutico desbloqueaba ese fluido. Mesmer en esa época tuvo mucho éxito, pero suscitó dudas, sobre todo en el medio médico de finales del siglo XVIII. En 1184, Luis XVI nombró una comisión real que descubrió que las curas de Mesmer solo podían explicarse recurriendo a la imaginación del paciente y que Mesmer no disponía de poderes personales curativos. Pero más adelante, durante el siglo XIX, se vio que había una característica común entre el mesmerismo y la hipnosis. Se descubrió que era posible inducir en el paciente un estado de analgesia, incluso hasta el grado de poder intervenirlo quirúrgicamente sin dolor, en operaciones que comúnmente eran muy dolorosas. Vemos entonces que la teoría de Mesmer, que fue desacreditada posteriormente, sirvió para trabajos que sentaron las bases para lo que luego se convertiría en la hipnosis. Es decir, llevar a un sujeto a un estado alterado de conciencia y utilizar ese estado con fines terapéuticos. Pero fue James Braid, un médico británico, quien se interesó por la teoría de Mesmer y quien acuñó el término de hipnosis, definiéndolo como un sueño nervioso sustancialmente diferente del sueño corriente. Pero es importante señalar que Braid reconoce que durante este proceso tienen un rol muy importante la imaginación y la predisposición a la sugestión. El método para inducir a una persona a ese estado consistía, como hemos visto en muchas películas, que el sujeto observara un objeto brillante mientras el hipnotizador lo inducía al sueño. La diferencia con Mesmer es que Braid rechazó la idea de fluidos magnéticos como desencadenantes de un estado hipnótico. Llegamos ahora a Viena y a Sigmund Freud. Creo que es importante poder ubicarnos en la situación política y social en la cual se educó Freud. En realidad, Freud nació en Freiburg, Moravia, que actualmente pertenece a la República Checa. Nació el 6 de mayo de 1856, hace poco fue su cumpleaños, 168 creo. Pero a los 4 años, en 1860, cuando apenas tenía 4 años, su familia se muda a Viena. En las últimas décadas del siglo XIX, Viena era considerada como un entorno burgués y puritano. Estas eran las características de la sociedad vienesa de la época. Desde el punto de vista político y social, el imperio austrohúngaro vivió una etapa de liberalismo económico. Pero en 1873 hubo una gran crisis económica a la que se sumó una epidemia de cólera. En ese caos económico se acusó a los judíos vieneses de ser responsables de la desestabilización de los mercados. Sí quiero aclarar que también es cierto que el emperador, que era Francisco José, creo que se llamaba, eh, era más proclive a defender a los judíos que lo que sucedía en este momento, que digamos, se culpaba a los judíos de toda esa crisis. En esa época, en Viena, acudían muchos judíos que venían de distintos lugares de Europa Oriental, de Galicia, de Hungría, de Rusia y de Moldavia. El joven Freud se preparaba para ingresar en la universidad y sopesó la posibilidad de ser político o estudiar filosofía o ser jurista e incluso ser naturalista. A los 17 años entró en la Universidad de Viena para realizar estudios científicos: anatomía, biología, zoología, filosofía y medicina. Finalmente, en 1882, decidió inclinarse por la carrera de médico y proseguir su formación en el Hospital General de Viena. Freud había dejado sus investigaciones en fisiología para dedicarse a la medicina. Decidió dedicarse a la neurología, específicamente a las enfermedades de los nervios, más específicamente
a las neurosis que ocasionaban tantos trastornos de personalidad: angustia, histeria, obsesión, neurastenia. Hacia 1877, Freud conoce a otro médico con quien empezaría a trabajar sobre la histeria. Se trata de Joseph Breuer. Breuer acabó siendo amigo de Freud y lo ayudó económicamente, y también fue quien lo alentó a que se inclinara más hacia la neurología en lugar de la psiquiatría. También fue quien lo alentó a interesarse por el hipnotismo. En 1880, Breuer empezó a tratar a una paciente que se llamaba Berta Pappenheim. También es conocida como Ana O. Es una de las cosas que siempre se ha dicho, es que Freud no hablaba, no daba los nombres verdaderos de sus pacientes cuando hacía los historiales, y tenía un método de usar siempre la, la letra anterior al verdadero nombre. Por lo cual, Berta Pappenheim era Ana, le ponía un nombre con la letra A, que es la anterior a la B, y O, la letra anterior a Pappenheim. Esta mujer era una joven de 21 años que padecía numerosos síntomas histéricos. 4 años después, Freud tuvo su primera paciente afectada con idénticos síntomas, Emmy von Sack. En esa época, la formación en Francia era más prestigiosa que la escuela austríaca. Por este motivo, Freud solicitó una beca para seguir la enseñanza con un médico considerado una eminencia y como el más grande especialista en la histeria. Se trata de Jean-Marie Charcot, en el Hospital de la Salpêtrière en París. ¿Por qué es importante la figura de Charcot en la historia del psicoanálisis? Freud se interesa por la histeria y justamente viaja a Francia para seguir estudiando esta patología. Como decíamos antes, Charcot fue una figura importante, podríamos decir incluso que fue una figura clave para el estudio de la histeria, sobre todo en la medida en que, mientras Charcot estuvo vivo, la histeria ocupaba un lugar predominante en la medicina. Más allá de eso, hay muchas críticas que se han hecho a la propuesta nosológica de Charcot. Por ejemplo, que la histeria se dividía en distintas fases. Él proponía una fase epiléptica, luego las fases de grandes movimientos, de actitudes pasionales y al final el delirio terminal. Hay una película que yo les he recomendado a mucha gente que se llama Freud, una pasión. Yo en todo caso después busco el enlace porque es un poco difícil encontrarla, esa película. Yo la encontré en Facebook. La han colgado en Facebook y se puede ver. Está doblada al castellano, no está en idioma original subtitulada. Y es una película de John Huston, que fue un muy buen director norteamericano, y el que hace de Freud es Montgomery Clift. Y es bastante interesante porque es bastante respetuosa con los hechos históricos que sucedieron. Y si la pueden ver, a mí me pareció volver a verla me pareció bastante interesante. Y es bastante fiel, ¿no? a la, a la historia, ¿no? Bueno, pero en esa época había otra escuela también, no era la única escuela que trataba el tema de la histeria. Y en Nancy, en Francia, había un médico que se llamaba Hippolyte Bergheim y criticaba algunas propuestas de la escuela de la Salpêtrière. Pero a nosotros, para poder pensar en la influencia de Charcot con respecto al psicoanálisis, una idea esencial es pensar en la histeria traumática, porque Charcot es el que presenta la histeria como algo traumático. Es decir, aquí aparece un concepto fundamental para el psicoanálisis, que es el trauma, y que, por cierto, como estábamos hablando hace un rato, va a ser el tema del próximo coloquio de la Fundación Europea, que va a ser en Madrid del 25 al 27 de octubre, y que están todos invitados. Entonces, un acontecimiento en la historia del sujeto resulta traumático. Volviendo a Bernstein, también tenemos que señalar algo importante. Bernheim cuestiona el uso de la hipnosis en la medida en que se pregunta si la histeria es natural o si nace de la sugestión. Hay dos cosas importantes para retener aquí. Por un lado, aparece algo del orden de la relación que se establece entre el paciente y el médico, algo que luego se va a llamar transferencia. Estamos hablando del vínculo que se establece entre el paciente y médico.
Entonces estamos en la época de la hipnosis y de la sugestión. Insisto con el tema de la película porque ahí van a ver, digamos, cómo hay algunas escenas donde se reproducen episodios de sugestión de Charcot con algunos enfermos. Freud admiraba a Charcot, pero también prestaba atención a críticas que hacía Bernheim a Charcot. Por ejemplo, Bernheim no creía en la existencia del fluido y en el uso de los imanes, pero sí le da la importancia de la palabra para llegar al trance hipnótico. La prueba de que también estaba interesado en los trabajos de Bernheim es que durante el verano de 1889, Freud viaja a Nancy y con una paciente que era reticente a ser hipnotizada. Bernheim tampoco lo logra. Vemos que había pacientes a los que no se podía hipnotizar. Volviendo a Breuer, la relación que tuvo con Freud fue estrecha. Ambos trabajaron juntos en estudios sobre la histeria, y de ahí surge un texto de los primeros escritos que podemos considerar como psicoanalíticos, que es La comunicación preliminar. Breuer era una persona muy sociable y muy conocido en círculos burgueses de la sociedad vienesa. Además, sus pacientes tenían un trato muy cercano con él. Al ver que Freud era una persona muy activa con respecto a la investigación, lo animó a interesarse por el hipnotismo y a que trabajara con él. Breuer venía trabajando sobre lo que él llamó método catártico, es decir, una técnica que se basaba en que los síntomas neuróticos tenían origen en traumas psicológicos reprimidos o no resueltos. Mediante la inducción a un estado hipnótico, se intentaba acceder a recuerdos reprimidos o no resueltos para poder así liberarlos y producir lo que él llamaba una descarga catártica. Es importante señalar la importancia que tiene esta primera etapa en la cual Freud trabaja junto a Breuer, ya que aparecen aquí elementos esenciales para la teoría psicoanalítica, entre los cuales citamos recuerdos reprimidos, ahí estamos en un primer punto importante que es la represión, hechos traumáticos y relación terapéutica. La comprobación empírica de Breuer está relacionada con el caso Anna O. Berta Pappenheim, ya que ve que al poder expresar sus emociones reprimidas y traumáticas, sus síntomas se aliviaban. Anna O es un caso clínico de gran relevancia para el psicoanálisis, por varios motivos. En primer lugar, quien propone un nombre interesante para el tratamiento, que es la llamada Talking Cure, es ella, no Breuer. Ella le propone que ella se está curando a través de la palabra y que la cura es a través de la palabra. Por otra parte, lo que aparece como un impedimento a la cura es justamente el vínculo que establece con Breuer, que justamente funciona como una resistencia a la cura. Estamos hablando del vínculo transferencial. Y por otra parte, cabe destacar que Breuer, lo que podemos leer en los estudios sobre la histeria, propone la existencia de lo que él llamaba estados hipnoides, a los cuales consideraba como estados mentales alterados, similares al trance hipnótico, que ocurrían de forma espontánea en la histeria. Estos producían una disociación de la conciencia y luego la represión a un estado inconsciente. Breuer sostenía que mediante la hipnosis se podían alcanzar estos estados hipnoides para producir una catarsis. Podríamos preguntarnos por qué hemos tenido que pasar por Mesmer, Braid, la hipnosis, para hablar de psicoanálisis. Porque podríamos pensar que el fracaso de la hipnosis es lo que dio lugar al nacimiento del psicoanálisis. La histeria y el método catártico, mediante la hipnosis, son los antecedentes del psicoanálisis. Ahora bien, cabe preguntarse cuándo y por qué Freud se aleja de Breuer. El fracaso con el caso Anna O es un comienzo, si bien Breuer deriva su paciente a Freud. Pero por otra parte, Breuer es bastante reticente a darle un protagonismo a los traumas sexuales. En cuanto a Freud, tampoco está muy de acuerdo en sostener la teoría de los estados hipnoides como un universal. El otro tema que es importante destacar es el uso de la hipnosis.
como dijimos antes, había pacientes que eran resistentes a la hipnosis. También habría que agregar que Freud no era muy buen hipnotizador. Pero creo que hay algo que tiene mucha relevancia y se refiere a la sugestión. También había que tener en cuenta que no siempre los pacientes llegaban a recordar todo, y esto lo lleva a Freud a intentar profundizar más en la búsqueda de los recuerdos inconscientes. Obviamente Freud también quería que se produjera un levantamiento de los síntomas. Eran los síntomas neuróticos lo que llevaban a una persona a acudir a un psicoanalista. Pero había dos cosas para reprochar a la hipnosis. Una era que el levantamiento de los síntomas sería producto de un método que incluía la sugestión, y la segunda era que Freud veía que había resistencia. En paralelo al abandono de la hipnosis, Freud fue desarrollando la técnica de la asociación libre. Esta técnica, en esta técnica le pedía al paciente que verbalizara cualquier pensamiento que le viniera a la mente, sin importar cuán irrelevante o incoherente pareciera. Se convirtió en el pilar fundamental del psicoanálisis. El paso previo al método de la asociación libre fue pedir a sus pacientes que dijeran cuanto se les ocurría cuando él les ponía la mano en la frente. En todo ese recorrido que estamos haciendo, podríamos pensar que el fracaso de la hipnosis da lugar al nacimiento del psicoanálisis con la asociación libre. Al comienzo del encuentro dijimos que intentaríamos pensar en qué es el psicoanálisis y en qué se distingue de otras teorías. Como hemos visto en este breve recorrido, el psicoanálisis es un método, pero un método que no podría existir sin un cuerpo teórico que lo sustente. En este sentido, tiene la particularidad de no poder existir uno sin el otro. Hablábamos antes de levantamiento de síntomas e incluso en la actualidad se suele hablar de alivio sintomático. Yo digo que es como una actitud de frenador, ¿no? Alivio sintomático de los síntomas. En este sentido, el psicoanálisis sigue resistiéndose a esa consigna. Quiero destacar algunas frases que me han parecido importantes. Método que incluye la sugestión y el lugar de Ana O como la que define el método como Talking Cure. Y lo que es interesante señalar es que vemos un cierto desplazamiento del lugar del médico como aquel que tiene el poder para dar lugar a que sea el síntoma el que hable. Hay una frase célebre de Freud a raíz de los estudios que viene haciendo sobre la histeria, en particular junto a Breuer. La frase es: la histeria sufre de sus reminiscencias. Esta frase es importante porque es la que de alguna manera da lugar a la idea de que el síntoma remite a otra cosa. Es un significante, podríamos decir en términos lacanianos. Y de lo que se trata es de poder pensar a qué remite ese significante. Por otra parte, vemos que el síntoma remite a un contenido sexual. En este sentido, pensamos en el argumento que habíamos elaborado para presentar este seminario y habíamos pensado que había tres ejes fundamentales que hacen que el psicoanálisis se distinga de otras corrientes. Por un lado, la sexualidad y más específicamente el lugar que ocupa la sexualidad infantil. Antes del psicoanálisis se pensaba que la sexualidad irrumpía con la llegada de la pubertad, gracias a esa invasión hormonal que sufre el preadolescente. El psicoanálisis, y más específicamente Freud, va a decir que no, en la niñez hay actividad sexual. El lugar del inconsciente en la vida del sujeto es otro de los aportes del psicoanálisis. Freud no inventa el concepto de inconsciente, ya que otros médicos y psiquiatras hablaban de aspectos que no eran accesibles a la conciencia. Por ejemplo, Pierre Janet, que era un médico psiquiatra, en 1889 publica una publicación que se llama El automatismo psicológico, en la cual desarrolla su tesis sobre ideas fijas inconscientes responsables de trastornos histéricos, fragmentos disociados de su personalidad. Y proponía que el análisis psicológico trabajara bajo hipnosis sobre esos acontecimientos. Pero el lugar que le da Freud al inconsciente como una instancia, lo veremos en clases posteriores,
es único. En una de las conferencias de introducción al psicoanálisis con respecto al sueño, Freud sostiene que cuando un paciente cuenta un sueño, lo que se llama técnicamente el contenido manifiesto, es decir, el relato del sueño, el sujeto no sabe nada acerca de su significado. Pero nos recuerda, frase célebre freudiana, se equivoca. El sujeto sabe qué significa, pero no sabe qué sabe. Para cerrar esta intervención de este primer encuentro, me parece importante señalar algunas cosas vinculadas a nuestra asociación y también al sentido de este seminario. En primer lugar, distinguir el discurso psicoanalítico de otros discursos en la medida en que cuestiona el lugar de discursos imperantes en la actualidad, en medios académicos sobre todo, que ocupan el lugar del amo, del saber absoluto, y que en lugar de interrogar al síntoma, a ese significante, como decíamos, prescriben e intentan clasificar, etiquetar, erigiéndose en la autoridad. En este sentido, el discurso psicoanalítico sigue siendo innovador, sigue molestando a determinados grupos de poder. También quiero señalar otros aspectos que no siempre tenemos en cuenta, que están vinculados a formas de descalificar o de desvalorizar nuestra teoría y nuestra posición. Me estoy refiriendo a lo que comúnmente se conocen como fake news, o distintas formas de descalificación de la teoría psicoanalítica argumentando que están superadas, pasadas de moda e incluso que no se basan en evidencias científicas. En este sentido, los discursos que apuntan a cuestionar el discurso psicoanalítico no tienen la suficiente base argumentativa como para llegar a semejantes conclusiones. Recuerdo en un encuentro con psicólogos, la mayoría de orientación cognitivo-conductual, un psicólogo me preguntó si no me parecía que el psicoanálisis se había quedado solo en aspectos referidos a la sexualidad. Me pareció un poco de poco tacto preguntarle qué había leído de Freud, pero él mismo concluyó que solo se basaba en artículos y críticas en medios psicológicos. En todo caso, si bien este encuentro es un comienzo y nuestra intención es tratar de acercar a gente que quiere formarse o que está interesada en el psicoanálisis, quiero repetir un par de ideas que para mí han sido esenciales en mi práctica analítica como analista y como paciente. En primer lugar, la posición ética que debe tener y sostener todo aquel que inicie o ejerza una práctica psicoanalítica. Y la segunda es el deseo. El deseo concebido en una dimensión que respete la condición humana. Bueno, esta es un poco más o menos la idea que quise transmitirles en este primer encuentro. Que también quería comentarles que en algún momento dado pensábamos que lo íbamos a presentar como un seminario y no como un curso, porque en realidad plantearlo como un curso sería como si nosotros tuviésemos un saber que debemos transmitir. Y acá de lo que se trata es de debatir y de poder hablar un poco de estas ideas y de nuestra práctica. Si quieren abrir los micrófonos, intervenir y hablar y me dejan tomar un vaso de agua, yo estaría encantado. Se pueden habilitar el micrófono todos, ¿eh? Bueno, Ale, muchas gracias por el recorrido. Incluso escuché cosas novedosas porque la prehistoria de, de la teoría freudiana y de la hipnosis no la conocía, la verdad. Es que siempre uno escucha cosas nuevas. Así que Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, abrimos acá un espacio para que podamos hablar. yo sé que igual cuesta un poco y da un poco de vergüenza empezar a hablar, pero a mí también, ¿eh? Se van a creer. Pero bueno, hay que tratar de animarse, ¿no? Venga, voy a empezar yo. A ver, Carlos. Eh, claro, mientras pasaba todo esto que estaba ocurriendo en como la otra gran corriente, o al menos
o sea, no he estudiado psicología, o sea, me delato, entonces tampoco tengo como 100% claro o al menos como, bueno, eso como decía Freud, que yo puedo volcar una opinión, pero que al ser no ser erudito, pues tampoco vale mucho. Pero pasaba algo en la otra gran corriente cognitiva, o sea, en la psicología, que es qué ocurría respecto al psicoanálisis, no sé si te llegan a cruzar A bueno, no ver, sé. yo cito a dos personas. Una es la psicología experimental de Wundt, que es un poco como el comienzo o el inicio de la psicología, podríamos llamarla positiva, es decir, la imperante, ¿no? La que está avalada y sostenida por la ciencia. Pero a mí me parece interesante señalar que es una psicología experimental, es decir, que se generan determinados eh, ¿cómo podríamos decir? Ejemplos de laboratorio para poder estudiar la conducta humana, ¿no es cierto? Esto es este hombre que se llamaba Bond. Del otro lado del charco, en Estados Unidos, estaba Watson. Y John Watson, cuando genera esta teoría, ¿no es cierto? Esta teoría que vendría a ser entender la conducta en términos de estímulo-respuesta, ¿no es cierto? Está del lado de una corriente totalmente cientificista y totalmente opuesta a Freud, ¿no es cierto? Y al psicoanálisis que se estaba produciendo aquí en Europa, ¿no es cierto? En ese momento, Freud sí creo que había viajado a Estados Unidos y había, digamos, o había presentado sus ideas y sus teorías, pero también es cierto que había sido bastante cuestionado incluso por medios médicos, porque bueno, el discurso psicoanalítico siempre molestó a los medios de poder, ¿no? Tenían miedo un poco de que les quitaran esta autoridad médica que me parecía. Pero básicamente la gran diferencia entre el conductismo, no nos vamos a meter ahora en el cognitivismo conductual porque es una teoría que surge después, ¿no? El cognitivismo sí surge a partir de Watson y de todos estos estudios y estuvo bastante descalificado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque ¿quiénes fueron los que utilizaron experimentos conductistas? Los nazis. Entonces, claro, no podemos avalar científicamente una teoría que fue utilizada por los nazis, ¿no? Entonces, bueno, el cognitivismo se fue acomodando desde otros lugares y empezaron a surgir otras teorías dentro de la psicología y ahí se empezó a juntar un poco el cognitivismo, que sería hacer, digamos, lo cognitivista está vinculado con cómo conoce el sujeto, ¿no es cierto? Y cómo este conocimiento puede alterar sus conductas y da este híbrido, para mi gusto, que no es exactamente un conductismo, pero pinta bastante maneras, ¿no? Con el mayor de los respetos. No sé si hay algún conductista acá. No creo. Bueno, es justo por eso, porque no sé, también hablando con gente cercana que va a terapia y hablamos sobre, bueno, qué métodos utilizan pues nuestros psicólogos y psicólogas, eh, siempre surge la duda en muchos casos cuando no se dice, ¿no? Si es psicoanálisis o no. ¿Se me escucha bien, por cierto? Sí, Porque me sí, estoy sí, escuchando yo como igual hay feo. Sí, algunos vale, ruidos, pero vale. Nada, bueno, como que hay un punto también pues no sé, terapias, no sé si conductistas o bueno, no sé, como que no están certificadas como psicoanálisis, ¿no? No están como afirmadas como tal, que sí que hay como ciertas metodologías que tienen que ver con, bueno, como con esto que hablamos de bueno, regresiones, ¿no? La técnica de la asociación libre, ¿no? Y de hablar de, bueno, recuerdos traumáticos y eso, pero que a la vez se mezclan un poco, bueno, no sé, ahí, por eso preguntaba si ha habido algún cruce o algo así a lo largo de la historia del psicoanálisis. bueno, a ver, cuando vayamos avanzando vas a ver que ha habido muchas Ya modificaciones, imagino, ya es que... muchas escuelas y muchas diversificaciones dentro del psicoanálisis. mm. Pero A bueno, ver, sí por abrir... podríamos llegar más esquemáticamente, cuando se muere Freud, avanza mucho, digamos, una corriente que defiende la psicología del yo, ¿no es cierto? Y también una corriente dentro de la escuela inglesa, que es el kleinismo, que es la teoría de Melanie Klein, y después viene Lacan y aparece y dice, bueno, señores, no, vamos a volver de nuevo a Freud. O sea, Lacan propone
un retorno a Freud. Pero yo no me metería ahora con Lacan porque Vale, vamos, vale. se van a salir corriendo, no va a volver Sí. nadie. Perdón, era también por abrir una pregunta. Yo entiendo también que, pues bueno, las dudas que pueda tener ahora, ya pido perdón a la gente que sí tenéis mucho más conocimiento sobre el tema. Bueno, que a lo mejor mis dudas son No, más no, pero igual, básicas. Carlos, la idea es, como dicen los catalanes, poco a poco, ¿eh? Es decir, la idea es No, justamente poder hablar de estas cosas que igual para los que llevamos muchos años en esto nos resultan muy obvias o muy evidentes, pero para alguien que no está en tema, igual no les cuesta un poco, digamos, incluso yo agregaría algo más, ¿no? Que me parece que es algo que sostenemos los psicoanalistas en nuestra formación y en nuestra práctica, que es que ninguna pregunta es tonta u obvia, nunca. La posibilidad de que alguien se pregunte es, digamos, es el, el modus operandi que nosotros tenemos en nuestro encuentro con los pacientes. Es decir, una pregunta, que surja una pregunta, es fundamental. Y a veces cuando la pregunta viene por el lado de, digamos, de lo que muchas veces nos pasa decir, ¿cómo a mí no se me ocurrió esa pregunta, ¿no? O cómo una pregunta, incluso de alguien ajeno al psicoanálisis, nos puede dejar pensando bastante respecto de la respuesta, porque yo lo escuchaba a Ale bien, ¿no? Y esto que decía que, bueno, escuchar algunas cosas que por ahí antes no las había escuchado nunca, o incluso sobre el final de su exposición, en donde viene a plantear esta cuestión de lo que introduce el psicoanálisis en el pensamiento. Yo siempre me sirve contextualizar el momento histórico en donde esto surge, porque era el pensamiento científico de la época era encontrar en el cuerpo y en lo orgánico lo que no estaba andando bien, que diera, digamos, diera razón de una patología, cualquiera fuera. Y justamente lo que la histeria viene a introducir es que rompe con ese paradigma, porque el padecimiento de la histeria, las parálisis, incluso hasta los fenómenos alucinatorios como el olfato, había una paciente que sentía olor a pan quemado o a pastelillos quemados, no tenían ningún sustento orgánico. Por eso las desprestigiaban, o sea, parecía que eran simuladoras, no se les creía demasiado. Entonces, que haya existido alguien que le dio lugar a eso que parecía, ¿no? Cualquiera hubiese dicho, pasa, bueno, ocurre hoy en día, ¿eh? Esto ocurre hoy en día. Cuando se presenta un caso clínico, cuando alguien con un padecimiento a una consulta de alguien que está más del lado de la ciencia positivista, cuando empiezan a explicar algunos padecimientos, lo que se suele decir es, no es nada, no tenés nada, no es nada, no hay ningún daño orgánico que justifique ese síntoma. Bueno, creo que esa es una de las cosas que realmente le debemos a Freud decir, bueno, vamos a escuchar a ver qué hay detrás de eso, ¿no? Me parece que ahí Alejandro lo dejaba claro con los casos que él traía, como por ejemplo el de Anao, que, bueno, el de Anao tiene una cosa muy interesante con Breuer, ¿no? Con toda la cuestión sintomática y lo de la transferencia, que este es un primer encuentro y seguramente vamos a ir hablando y desarrollando muchas cuestiones a lo largo de los encuentros, pero bueno, quería hacer ese aporte. Sí, y yo siguiendo a Alejandro y a Claudia, me ha gustado mucho que Alejandro traiga además la cuestión de la histeria, porque creo que en aquel tiempo, pensemos otra cosa, Freud era un neurólogo. Partimos de que los síntomas que aparecen en la histeria eran inicialmente puramente neurológicos. Entonces yo recuerdo hace años haber estado mucho tiempo ya en el museo que hay en la casa de Freud en Viena, entonces conservaban los microtomos neurológicos que tenía Freud. Freud empieza, claro, lo primero que se les ocurre buscar en los nervios, ¿no? Lo que haríamos, oye, pues si hay una parálisis, buscas ahí, que es lo que ahora mismo la ciencia positivista, con el padecer
psíquico está haciendo. Sin embargo, la genialidad, que Alejandro lo ha mostrado muy bien, es dar la vuelta a la cuestión y poco a poco, en una temporalidad, ir generando que a partir de la cura por la palabra, a partir de la escucha y teniendo en cuenta la cuestión de lo sexual, podía llegarse a comprender, a generar una explicación consciente de esos síntomas. Entonces, ese descubrimiento que se produce ahí, que luego da lugar pues, como a distintas escuelas luego psicoanalíticas, etcétera, es un cambio, en mi opinión, de mentalidad y de paradigma. ¿Qué pasa hoy? Hoy creo que retrocedemos, o sea, retrocedemos de nuevo a estar buscando pues, en el neurotransmisor, siempre estar buscando en lo orgánico esa causalidad que precisamente lo que el avance de Freud nos dijo es que separaba efectivamente padecimientos que eran neurológicos, padecimientos como puede ser un Alzheimer, padecimientos de otro tipo, de otras cuestiones donde no iba a ser en el nervio, en el órgano, donde se encontraba. Entonces, que eso brote de alguien pues, que tiene una formación positivista, neurológica, creo que le da un mérito increíble y me ha parecido además magnífico, además porque Alejandro, claro, comienza con el fundamento clínico, con unas cuestiones que tienen que ver con la histeria, con las dudas que en aquel momento había y con los resultados también, todo hay que decirlo, que se iban obteniendo, digamos, a partir del tránsito desde la hipnosis, la sugestión hasta la asociación libre y el colocar la escucha. Por tanto, yo creo que ese cambio fue uno que pudo tener el sentido darwiniano de decir, bueno, pues procedemos vamos, de un elemento evolutivo. O sea, creo que ese elemento tenía que estar, obviamente, pues inscrito en el estudio de las facultades de psicología, etcétera, porque es espectacular lo que se produce ahí en este origen que también nos ha descrito Alejandro. Mm. Yo quería aprovechar a retomar una cosa que dijo Carlos, eh, que creo que es importante. Cuando nos planteamos este seminario, los cuatro estuvimos de acuerdo en que uno de los objetivos principales, ¿no? Era crear un espacio para empezar desde cero, sin dar por sentado formaciones ni nada, y poder empezar a, bueno, a hablar un poco de la obra de Freud, que es muy vasta, pero intentar, bueno, ir entendiendo, conociendo algunas de sus conceptos básicos y de qué va un poco el psicoanálisis, porque además el psicoanálisis en España justamente está muy apartado y bastante proscripto en la formación. Entonces, justamente la invitación era no desde la erudición, sino abrir un espacio donde pudiera participar cualquier persona, aunque nunca lo haya leído, aunque no sea psicólogo, eh, y aprovechando que somos pocos, quizás, no sé, estaría bien si querés comentar un poquito. Carlos, por ejemplo, decías que no era psicólogo. Bueno, ¿por qué os habéis acercado? O no sé, algo de vuestro recorrido, lo que queráis comentar como para también saber un poquito de vosotros. Yo creo, una cosa que quiero aclarar es que la idea también es hacer un poco eh, lazo, ¿no? O sea, lazo en el sentido de que si les gusta esta propuesta, que lo puedan, digamos, hacer correr, digamos, a otra gente para que también se acerque, ¿no? La idea nuestra es también atraer gente para que siga esta labor y porque necesitamos que haya otro discurso. Por eso creamos esta asociación también. Carlos, no sé si querías contestarle a Lucía. Sí, bueno, gracias por los cables que me habéis lanzado. Nada, yo pues vengo más bien del mundo del arte. Eh, bueno, la verdad es que a lo largo de esta última década, desde que yo estudié Bellas Artes y, bueno, un máster en investigación en arte y tal, bueno, siempre me ha interesado más el mundo de la visualidad contemporánea, ¿no? Y cómo
como de alguna forma en esta filosofía de la estética, bueno, nos vemos inmiscuidos y habitamos y le damos sentido y forma a este mundo, ¿no? Entonces el psicoanálisis me parece, bueno, porque actualmente yo estoy en terapia psicoanalítica y llevo ya un tiempo, llevo como un par de años y algo, entonces siento que es una herramienta muy potente de análisis, así como lo son otras y que, bueno, no sé, esta es la que más cerca he tenido, ¿no? De repente, pues también las hay de otro índole, ¿no? Para darle forma al mundo, desde pues económicas o, bueno, no sé, pero a mí me interesaba esta, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estoy porque sí que me interesa como la obra de Freud, Lacan y todo lo que pasaba por ahí, ¿no? Creo que a la vez también, no sé, dentro de una teoría de las visualidades a lo largo de la historia, creo que hay algo ahí también, bueno, no sé. Que es otra pregunta que también me ha surgido, que bueno, quizá pasar a la próxima presentación para no alargarlo mucho más, pero la dejo ya lanzada, que es más bien hasta qué punto la herramienta psicoanalítica se adapta a las condiciones materiales de la vida de ese momento, o es más bien como una herramienta aislada que se basa en unas, pues, no sé, como en unos conceptos o términos concretos que luego, bueno, se analizan bueno, claro, bueno, no sé si me he explicado bien, la verdad. Es, es Que interesante hablar lo así Se, en de se lo público me la... pone trata. medio nervioso. Sí, sí, no. Pero está bueno porque es una pregunta que siempre los psicoanalistas nos preguntamos continuamente con respecto a la época, ¿no? A nuestra época. De hecho, hay una frase que repetimos bastante de Lacan que dice que se retire aquel psicoanalista que no esté a la altura de las circunstancias de su época o del real de su época, ¿no? Pero recién te escuchaba que sos artista y me hizo acordar una vez que escuché algo que no me lo olvidé más, y que era que el psicoanálisis y los artistas y el arte, en sus diferentes este, costados, son dos espacios para la subjetividad. Es decir, tanto los artistas como los psicoanalistas estamos todo el tiempo viendo qué se hace con el vacío, ¿no? ¿Qué se hace con el vacío? En una época en donde diferentes disciplinas tienden a taparlo con esto, con lo otro, a taparlo con medicación, a taparlo con Consumo. soluciones mágicas, a taparlo con drogas, a taparlo con, bueno, a tapar el agujero. Lo que hace el artista, ya sea músico, pintor, escultor, es decir, a partir de la nada, se hace algo, ¿no? A partir de un vacío, de la hoja en blanco, tomando tu arte, ¿no? Es decir, ¿qué se hace con eso? Y me parece que no es poca cosa que haya, por eso nos encargamos y nos interesa tanto de que el psicoanálisis persista en la cultura como discurso, porque imagínate que en este tiempo, en donde no hay mucho espacio a la palabra, uno va a consultar a un médico, un especialista, y dice tres cosas y ya le están, este, ya inmediatamente están dando la solución, que puede ser un fármaco, que puede ser un consejo, que puede ser un tip o una herramienta para gestión, ¿no? Y uno a veces se queda pensando, decir, qué pocos espacios hay para que alguien pueda desplegar lo que a uno le pasa, lo que uno tiene, hasta diría tu capacidad creadora e inventiva, ¿no? Porque el psicoanálisis tiene que ver con algo de la invención también, lo que cada uno puede hacer con lo que le pasa, pero para eso requiere un trabajo, requiere tiempo, requiere que la palabra se despliegue, requiere que se establezca un vínculo que no es cualquiera, que ya esto lo iremos trabajando a lo largo del seminario, el tema de la transferencia será uno de los temas que se va a desarrollar, pero es esto, no hay mucha oferta hoy de tratamientos psi, de diferentes índoles
y para todos los gustos y necesidades, diría yo. Pero me parece que hay algo que el psicoanálisis ofrece y que no es muy común y que es un espacio al sujeto. Es decir, al sujeto entendido como algo que no que existe como un individuo, sino que se efectúa en el mismo momento en que alguien habla. Y eso es inédito. Capaz que con esto último lo embarré, porque ya meterme No, con el tema del sujeto No, 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 para nada. quilombo. No, no, para no. nada. Pero aparte, a ver, nos estamos metiendo con la palabra y con la palabra que en realidad también tenemos que tener en cuenta de, del valor que tiene una palabra. Lo más preciado que uno puede dar es la palabra. Cuando uno quiere comprometerse con algo, dice, te doy mi palabra. Sí. No es una tontería la palabra. Entonces a mí me parece que tiene que tener un espacio y un lugar. Lo que pasa es que, bueno, que sí también es cierto que hay algo que no hemos dicho y que conviene ya empezar a decirlo ahora, es que, bueno, y esto es más un poco como una lectura que hace Lacan de Freud, ¿no? Hay un caso que ya veremos y hablaremos, que es un caso paradigmático de la histeria, que es el caso Dora. Y hay una parte donde Dora se queja de una situación y Freud le dice, muy bien, usted me está contando esta situación y usted qué tiene que ver en todo esto. Entonces se produce lo que Lacan llama una inversión dialéctica, ¿no? Es decir, me estoy quejando de que hay alguien que está haciendo algo conmigo y resulta que yo tengo algo que ver porque yo lo seduzco y hago que esa persona haga algo conmigo, ¿no? Entonces en este punto me parece interesante señalar que el psicoanálisis también busca en alguna medida que uno se subjetivice, que uno piense que tiene que ver en su historia y cómo la ha vivido, pero no es lo único que estamos buscando. También estamos buscando es que tiene que ver uno con su deseo, con lo que quiere y no puede, o que no se anima. Es decir, me parece que la propuesta no va solamente por incluso resolver cuestiones que están vinculadas básicamente con la angustia, porque esto yo lo digo muchas veces. Es decir, nadie va a un analista o a un psicólogo porque no tenía nada que hacer y no sabía en qué gastar su dinero. La gente va a un psicoanalista porque está, o a un psicólogo o a una terapia, porque no sabe qué hacer con su vida, porque está angustiado. Y porque todo lo que ha, digamos, ha estado a su alcance no le alcanza, ¿no? Entonces, bueno, ahora, eso sí, hay gente que no se anima, ¿no? Que no se anima a transitar determinado espacio que proponemos, ¿no? Bueno, eso también es un dato importante. Eso es una cuestión importante porque me parece que tenemos que aceptar que, bueno, que hay quienes eligen analizarse y hay quienes necesitan otra cosa. Yo recientemente recibí un paciente que venía un poco aconsejado por sus amigos que hacían terapia, pero era una terapia de coach, ¿no? Hacían coaching. Claro, después de hablar cerca de 45, 50 minutos y de escucharlo de hacerle algunas preguntas, como uno hace en las primeras entrevistas, que te hace preguntas a partir de lo que el paciente va diciendo, yo creo que cuando se fue un poco desanimado, ¿no? Porque yo no le dije qué era lo que tenía que hacer, ni cómo podía resolver. Es más, un caso muy interesante porque la cuestión que estaba en juego era la de la autoestima. Y él lo que venía a buscar es que alguien le levante la autoestima. Y con lo que se encontró es con la pregunta de qué pasa con eso, qué es qué significa eso, ¿no? No sé si va a volver, la verdad que no lo sé, fue una primera entrevista, no lo sé, pero esto me parece que es fundamental, ¿no? Que quizás el psicoanálisis es una propuesta que a algunos le interesa y que la sostienen y que la llevan adelante y que la sostienen durante mucho tiempo y que se produce como un enganche, en el mejor sentido de la palabra enganche, con eso que se produce en el dispositivo y en el análisis, pero hay otra gente que no quiere eso. No todo el mundo está dispuesto a darse el tiempo para formularse sus preguntas
y el tiempo que se necesita para responderse esas preguntas también, sobre todo en un tiempo del llame ya, el dolor se resuelva ya, que los resultados los tenga ya, y ni hablar de responsabilizarse, de como decía Alejandro, de lo que cada uno tiene que ver con eso que le pasa, e ir a buscar a un otro, ¿no? Que se supone que sabe, le diga qué hacer. Es una posición, si la pensamos un poco así, en algún punto infantil, porque es como decir, mamá, papá, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Con esto que me pasa. Pero hay que respetar que ni el psicoanálisis es para todo el mundo, y también que parece que, bueno, que hay otras disciplinas que por ahí hay gente a la que les funciona muy bien, y ahí no nos podemos meter, ¿no? No se trata de, digamos, de criticar a otras teorías o otras prácticas, sino bueno, de ver qué es lo que el psicoanálisis tiene para ofrecer hoy, y con la particularidad de la época en la que vivimos, ¿no? Yo, Claudia, he cambiado algo también quería comentarlo en mi práctica con relación a lo que planteáis, ¿no? Porque quien nos viene a ver hoy, lo decía también Alejandro, son personas que sufren. En el medio español realmente vienen a vernos, no es Argentina, la gente que ni conoce no realmente qué es el psicoanálisis, vienen a encontrarse con nosotros, alguien les ha dicho, bueno, es psicoanalista, es médico, es psicólogo, pero de entrada vienen porque estas primeras entrevistas son clave, porque es verdad que la gente viene y nos va a entrar en muchas ocasiones preguntándonos qué debo hacer, qué no debo hacer, etcétera. Pero yo pienso que, y por eso también el seminario este, de hecho, porque tenemos, por ejemplo, a Carlos que está en análisis, o sea, yo creo que la cuestión es que también se necesita cierta pedagogía psicoanalítica, o sea, porque en nuestro medio la gente tiene un desconocimiento, no forma parte del conocimiento cultural, digamos, no está inscrito ahí. Entonces yo creo que a la persona que viene y que sufre, ¿no? De alguna manera a mí lo que sí que me han dicho es que nosotros nos posicionamos en un modo de escucha distinta, o sea, notan algo diferente. Yo creo que es importante en las primeras entrevistas preliminares que noten algo distinto, están acostumbrados a ir al psicólogo que les pone deberes, a esto, ¿vale? Sí, Escucharles y calmarles, ¿por qué no decirlo? O sea, porque vienen angustiados, o sea, el hecho de que hablemos. Freud era muy hablador, o sea, si uno lee los casos de Freud, hablaba, ¿no? Es distinta a la clínica que nos encontramos. Entonces, que las primeras entrevistas podamos incluso utilizar mecanismos, ¿por qué no decirlo? De otros procederes, a mí me parece que tal vez lo que podamos hacer es transformar una situación de urgencia, a veces subjetiva, de sufrimiento, en algo que en un futuro podría ser que se transformara en un análisis. En mi experiencia sí que se ha producido ese cambio. O sea, a lo mejor ha tardado, pero poco a poco, ¿no? Vas introduciendo algo de ese paciente que en principio diríamos, bueno, pues que lo coja. Yo soy ahí un poco cabezón, digamos, ¿no? O sea, sigo creyendo, ¿no? Que de alguna manera podamos transformar eso que es una demanda de una cosa inmediata, porque es lo que nos van a pedir, seamos realistas. O sea, es lo que entra la gente habitualmente no pidiendo, no por nuestra puerta, que en un futuro ahí se pueda abrir, que no siempre, pero en muchas ocasiones también podemos favorecerlo en una otra cosa que sea una demanda de análisis. Y entonces vas viendo, ¿no? Que a lo mejor es algo más prolongado, pero que luego obtiene sus frutos, porque realmente, seamos realistas, los psicoanalistas vamos unidos, eso sí, pero ahora mismo en la carrera en el pelotón de cola. Vamos en el pelotón de cola, excluidos de la universidad, de los medios clínicos, etc. Vamos, por lo menos en España, en un pelotón de cola, pero estamos ahí. Estamos ahí y creo que hacemos lazo entre nosotros y con este seminario que estamos iniciando, que es de introducción y que se trata de crear ese interés entre quién, entre los que encima en los medios universitarios nos están no ya de desprestigiando, diciendo lo peor, porque oyes las cosas peores, ¿no? Desde el conductismo más radical sobre el psicoanálisis y yo les digo, bueno, al conductista más conductista le diría, oiga, pero usted sueña. O sea, hay
un inconsciente, o sea, quiere decirse, no está nadie negando un aspecto fenomenológico del conductismo, pero hay un inconsciente, o sea, hay otra, no sé, sería como decir ahora mismo que nada más valiera la teoría de la gravitación universal porque caen las manzanas, también hay electrones y no los vemos, no se crean otras teorías. Pero lo que ahora mismo estamos viviendo es, yo por lo menos lo que percibo y lo que escucho en el medio universitario español, no ya que esté excluido, que lo está, o sea, está excluido de los programas, es que ahí se le anima al joven universitario a que no entre en ese mundo, ¿no? Absolutamente, prácticamente obsoleto. Entonces, por eso digo que este seminario, este lazo que hacemos entre todos me parece de un valor inmenso y de podernos adaptar, digamos, a la demanda también que hay ahora y cómo eso jugar con creatividad, porque ahí está el arte que decía. Yo creo que para mí el psicoanálisis tiene muchísimo de arte y de creatividad también. Claro. Hay un par de cosas que me hiciste acordar. Primero, punto uno, me hiciste acordar a Jorge Belinsky, que era un psicoanalista que falleció ya hace unos años y que era muy majo realmente, ¿no? Y él decía siempre, me decía, mira Alejandro, para mí lo más importante en la primera entrevista es que vuelva a la segunda. Me Sí, decía. sin duda, es eso, es exactamente, Alejandro, que Y, vuelva. y entonces, esto era lo que decía. Y otra cosa es que esto de decir que no somos lo peor, esto serían palabras de Jorge. Bueno, tiene su encanto esto de ser lo Sí, es peor una buena también, cosa, ¿no? nos estimula. Peor sería que no se hablara de psicoanálisis, porque Eso aparte es, estamos diciendo que estamos en una época en donde, digamos, el psicoanálisis es como que va en contra de lo que Yo es quiero, el pero incluso, mercado. claro. exacto. Pero yo quiero, incluso quiero señalar algo que a mí me parece que es muy importante y que quiero que lo pongamos en valor para que también podamos un poco todos, nosotros ya lo vamos haciendo y vamos tratando de incorporar gente a decirles que discurso psicoanalítico lo sostenemos nosotros. Hace poco terminamos de hacer el aporte anual y lo queremos hacer gratuito porque a nosotros nos gusta esto. No sé si se nota nuestra Estamos pasión. apasionados. Claro. Entonces es un poco invitar a contagiar esta pasión, porque creo que necesitamos el lugar de la palabra y no el lugar de la imagen o del TikTok o de todas estas cuestiones que van yo sé que me estoy poniendo viejo, ¿no? Porque si critico este tipo de cosas es porque ya tengo una edad. Eh, De chaval. sí, Estás joven, Alejandro. entonces, claro, esta es un poco la idea, ¿no? La idea es, el psicoanálisis es cosa de todos y el discurso es cosa de todos y el discurso para nosotros, las palabras son importantes. Es decir, cuando una pareja, una de las dos personas le dice, nunca me dices te quiero, el otro le podría decir, pero si todo lo que hago por ti te lo tengo que decir, y se lo tiene que decir. Claro que se lo tiene que decir. No basta solamente con el acto, necesitamos la palabra. Entonces creo que este es el lugar que nosotros queremos darle. Y después, sí, el otro punto, sí, este trabajo artesanal, bueno, también quiero señalar un poco estas diferencias con algunos estereotipos que generan de algunos psicoanalistas que son serios, que no hablan, que no hacen un chiste, que no hacen una broma, que marcan distancias. Y es cierto que hay distancias, que no es lo mismo, digamos, vincularse con alguien que tiene una relación terapéutica con alguien que no lo tiene. Pero esto no quiere decir que uno tenga que estar así, con una cara seria, casi me sale un argentinismo, decir que esa cara de orto, así serio, y no hablar. No, la idea sería poder establecer un vínculo respetando estos lugares y que ese vínculo sea productivo, ¿no? También creo que es un poco, mi idea también es desmistificar la idea del psicoanálisis como algo como muy solemne, ¿no? Y no sé si lo es, ¿no? Estamos hablando de discurso, pero de discurso que está sostenido por seres humanos que sufrimos, me incluyo, ¿eh? Porque estas son otras cosas que no hemos dicho hoy y que todos los que estamos en el lugar de analistas o nos analizamos o nos hemos analizado. Es decir, no existe ningún psicoanalista sin haberse analizado. Y si te dice que es psicoanalista y no se analizó, te está mintiendo. ¿Mm?
Es O decir, sea, sí, porque aparte el psicoanalista surge de su análisis, no hay claro, forma es si no. decir, O sea, esos tres pilares que siempre sostenemos los analistas, que son la formación psicoanalítica, esto forma parte de lo que llamamos formación psicoanalítica, estar discutiendo qué es el psicoanálisis y cómo surge el psicoanálisis, forma parte de nuestra formación. La formación psicoanalítica, el análisis personal y la supervisión, son las tres patas. Y después todas otras cosas que hacemos nosotros, los congresos, esto que estábamos diciendo, el grupo de estudio, el grupo de trabajo, que yo participo con uno con Claudia, y también tenemos uno medio muerto ahí que lo tendríamos que rescatar con Lucía y con Marcelo, que es la posición ética de psicoanálisis, que lo montamos para un congreso y quedó ahí, ¿no? Pero sigue existiendo ese grupo de trabajo. a los Todo eso, psicoanalistas nos encanta hablar de psicoanálisis. Nos sí. inventamos dispositivos de los más variados para juntarnos para hablar de psicoanálisis. Es así, porque la práctica en el consultorio es muy solitaria. O sea, cuando estamos en el consultorio, lo que se dice en ese momento es a partir del discurso del paciente, de las palabras del paciente. Ahí estamos, digamos, abstinentes de nosotros mismos. Por eso no damos consejos, por eso no le decimos a nadie lo que tiene que hacer o cómo, porque sabemos que hay un imposible ahí. Entonces después nos juntamos y necesitamos hablar, necesitamos dialogar, necesitamos preguntarnos y escuchar las preguntas de otros y ver qué aporte hace otro. Es es una maquinaria, por eso nos preocupamos de que el discurso del psicoanálisis persista, porque se sostiene, no existe por sí, digamos, no es algo que está asegurado ni garantizado. Es en ese devenir, en esa dinámica de los encuentros, de las charlas, de los intercambios clínicos, de los congresos, los seminarios, bueno, y la particularidad que hoy decía Ale, que no es un curso. ¿Por qué no es un curso? Porque no es que hay un profesor y un alumno que aprende. El seminario tiene la particularidad de que enseñante y asistente al seminario van aprendiendo en el transcurso de lo que se va generando en el seminario. Esta charla, por ejemplo, que estamos teniendo delante ahora, quizás no estaba pensada de antemano, no estaba calculada, es algo que se genera ahora y seguramente más de uno se irá con alguna cuestión ahí que lo está interrogando y que por suerte tenemos otros encuentros para poder echar a andar esas preguntas y bueno, y ver qué pasa, y ver qué produce esa pregunta. Hay una de las cosas que estaba pensando y que sí las puedo compartir con Alfonso y con Lucía, que estuvieron en la creación de discurso, y que nunca mejor elegido el nombre de discurso psicoanalítico. Porque Sí, digamos, un debate, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? Todo empezó con Marcelo Edwards, que en plena pandemia me llama y llama a unos cuantos y dice, quiero generar una nueva asociación, pero que sea en toda España, que no sea solo en Barcelona. Entonces contactamos a Alfonso, que por cierto Alfonso está en Madrid, en Sí. nuestro vínculo con el Ateneo de Madrid. ajá, Y entonces, y surgió ahí, y ahí, bueno, algunos decían, no, tal nombre, y surgió el nombre de discurso psicoanalítico, y yo ahora estoy encantado con ese nombre, Yo y me también. parece que nos representa realmente. Y el otro tema también, antes de dejar, porque ya son 9 menos 10 y yo tengo hambre, y no tomé, no tomé el agua. Em, que sí que me parece importante es la continuidad que le vamos a dar a esto. Nos vamos a encontrar ahora dentro de 15 días que va la presentación la va a hacer Claudia, después la siguiente la va a hacer Lucía, creo, ¿no? Y Sí. la última de este primer tramo la va a hacer Alfonso. Pero vamos a dejarlos descansar julio y agosto, y en septiembre y octubre vamos a retomar esto, ¿no es cierto? Eh, Insisto con algo, ayúdennos a que la gente se acerque también. Hay bastantes más inscriptos que no han venido, pero sí algunos me han preguntado si se iba a grabar. Y claro, en general lo que no grabamos es cuando hay casos clínicos y todo este tipo de cosas, pero
esto, aunque en el momento yo diga alguna pavada, seguramente otro también lo debe decir, lo vamos a seguir grabando. ¿Mm? Sí, que Entonces, aparte, Perdón, aparte, Ale, antes de sí, que, no, antes de que terminemos, sí. porque tenemos facilidad de palabra y nos enrollamos bastante, por ahí Gise o Iván o Isabel quieren comentar algo, este, no sé, porque no nos hemos dejado demasiados segundos O habilitados. sea, hombre, quedan 10 minutos, ¿eh? Teóricamente es hasta las 10, hasta las 9. ¿Eh? Exacto. ¿Qué tal se me Bueno, yo oye? A ver, Iván. estoy descubriendo un Ah, poco vuestra idea. No sabía bien introducción al psicoanálisis. Pensé, bueno, pues mira, vamos a ver, no sé, repasar, ver. No tenía ni idea, la verdad. Pero el hecho de ser un grupo, un seminario, pues sí me despertó interés. Y una cosa que dijo Alfonso, que es verdad que no hay mucho conocimiento del psicoanálisis. Mi experiencia es que yo me acerqué al psicoanálisis porque tuve un sueño de estos traumáticos, ¿no? Que llaman, con mucha angustia. Y bueno, y pasó el tiempo. Y luego, en septiembre, las grandes editoriales siempre editan estos libros clásicos, ¿no? De filosofía y todo esto, ¿no? Y uno de ellos era la interpretación de los sueños. Y entonces me compré el libro, leí lo que Freud decía sobre los sueños y a partir de ahí pues ya empecé bueno, a interesarme, ¿no? Y a acercarme al psicoanálisis. Bueno, a partir de una experiencia propia, ¿no? De un sueño. Y aquí estoy y pues y bienvenido. sigo batallando con el psicoanálisis. Iván, ibas a decirnos algo. Cuéntanos. Sí, ¿qué tal se me oye? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Nada, pues encantado. Muy buenas las referencias y vuestras palabras. Y nada, estoy muy de acuerdo con lo que decíais de, bueno, este problema que hay con el psicoanálisis, ¿no? Sobre todo aquí en España. Y nada, que hay algo indiscutible, que es, bueno, esa parte inconsciente, ¿no? De la psique humana y no se puede obviar. Y en la universidad, pues, no lo tratamos. Y ese es un gran problema. ¿Tú estudias psicología o has estudiado? Estudio psicología, sí. ¿En dónde? ¿Aquí Este en año. Barcelona o en dónde? No, en Madrid, en la ¿Estás Camilo en José Madrid? Cela. Ah, bueno, mira. Es bueno esto, que haya gente en Madrid. ¿Eh? Bien. Yo quería ¿Y preguntaros porque sí, sí. me interesa la parte de la histeria. Entonces, quería preguntaros en terapia, ¿cuáles son esos signos o más que os llevan a dar ese diagnóstico de la histeria? Uy, pero primero tendríamos que hablar de diagnóstico, que es un tema bastante lo, complicado, va- ¿no? lo vamos a ir desplegando a lo largo de los encuentros. Ah, bueno, Este es el Sí, primero. sí, sí, vamos a Sí. ir tratando varios temas y la histeria, como está bastante, sobre todo con los inicios, como decía Alejandro, si te parece, Iván, lo dejamos para próximos encuentros. vale, sí, sí, hombre, es un tema. Invita a tus compañeros, ¿eh? Sí, sí, yo he compartir enlace y compartir Perfecto, seminario, así que a ver si se apunta perfecto. alguien. Sí, Gisela, Hola, gracias por el tiempo, por el espacio este. La verdad que estuvo... ¿dónde eh, estás, Gisela? yo estoy en Estados Unidos, pero soy de Argentina. Ah, bueno. Hace 10 años que estoy viviendo acá. Pero qué bueno, ¿eh? Gente de Madrid, de Estados Unidos, que está en Estados Unidos. Somos pocos, Así que pero Pero sí, distribuidos. es súper grato encontrar estos espacios, como súper lindo y gratificante como que poder pensar. Estudié psicología en La Plata. ajá, mira. eh, no lo terminé porque me mudé por acá, así que, pero siempre sigo en contacto y sigo estudiando y teniendo grupos de estudios o taller de lectura, como el psicoanálisis. Me analizo hace Bien. muchos años Ujú. y la verdad que me parece que está, o sea, como que súper
como que te abre la cabeza poder pensar, ¿no? Y yo pensaba que en estos tiempos en donde lo más difícil es mantener el malestar, lo que no anda, o la angustia, ¿no? En donde hay un montón de, por ejemplo, acá y ahora como un montón de programas como de inteligencia artificial en donde uno podría preguntarle, ¿no? O ir diciéndole los síntomas y chatear con alguien, ¿no? Entonces, como que hayan estos espacios para pensar en algo más, me parecen como súper valiosos, ¿no? Vamos a seguir sosteniéndolos. No sé si quieren agregar algo más, porque ya son 9 menos 5. Yo Sí, quería Carlos. preguntar no sé si enviaréis, no sé, materiales que vayan saliendo aquí o principalmente por tener lecturas. Sí, Por ejemplo, la película que has dicho, Alejandro, ya me la he apuntado. sí. Entonces, Yo después te bueno, no paso como nombres sobre todo. Sí, sí. la idea, Carlos, es que vamos a ir enviando Mm. bibliografía, un poco cada persona que vaya dando las clases irá sugiriendo con algo de antelación Sí, y toda la bibliografía que podamos, para los que no lo tengan, por ejemplo, quizás no tienen las obras de Freud, pero las tendremos digitalizadas para que se puedan leer aunque sea desde el ordenador, mm. ¿sí? Genial. Yo básicamente sí quería comentarles que, digamos, la clase esta la preparé con algunos libros. Uno de ellos que lo recomiendo porque realmente me gustó mucho, que se llama Freud en su tiempo, creo, de Elizabeth Rudinesco. Es una biografía de Freud y es bastante amena, bastante eh, fácil de leer. Después hay otro libro que se llama Historia del psicoanálisis, pero está en francés y no está, creo que no está traducido en Historia del psicoanálisis. Y, y sí hay otro libro también que está vinculado con la histeria, que es la problemática de la histeria actualmente. Después se los puedo pasar. Yo en realidad no quise enviar una bibliografía previa porque era la primera clase y la primer encuentro, digamos, y no quería que la gente se asustara. Uy, mira todo lo que habría que leer, ¿no? Y no Ay, íbamos a leer el libro. ¿Mm? aparte por Está ahí bien. podemos, esto va a ir pasando, que vamos a ir nombrando textos fundamentales en la obra de Freud, o Sí, incluso aparte, podemos acercarlo a través de, estudios sobre la de- histeria, mira, bueno, acá no se ve ahora. ¿Ves? claro. Estudios sobre la histeria de Pero Freud. no al modo de la universidad, que está la bibliografía y hay que leerla. Esto es para cada uno con su curiosidad, si tiene ganas, si tiene tiempo, es decir, es un como un ida y vuelta, como para que, bueno, si tienen interés y ganas de leer, tener alguna referencia de por dónde vamos a ir andando, digamos. Y esto que hizo, por ejemplo, ahora Iván, ¿no? Que nos hacía una pregunta concreta, si hay cosas que a partir de los encuentros van surgiendo y quieren enviárnoslo para que lo podamos tener en cuenta, porque la realidad es que nosotros hicimos un programa un poco estimativo, pero queremos que esto tenga que ver con las personas que asisten. Entonces, más que imponer nosotros lo que pensamos en función de lo que ustedes vayan comentando, preguntando y aportando, nosotros también iremos modificando seguramente ese programa. Así que los animamos a que nos hagan llegar. Yo voy a hacer una propuesta y el pez muere por la boca, ¿no? Pero podemos hacer un grupo de WhatsApp. Digo, porque los odio, yo, los grupos de WhatsApp. No, pero es muy Sí, sí, práctico, y más sí. si somos pocos. A los Sí. fines de esto, ¿no? De intercambiar material o Está bien. sí, sí, acotado al, al trabajo que emprendemos juntos. ¿Les Bueno, parece bien? yo creo un grupo de trabajo, un grupo de WhatsApp y voy a necesitar que, por favor, en el chat, en todo caso, necesito el teléfono de Gisela y de Iván, porque el resto de los teléfonos los tengo. Vale. Hay un chat, o sea, aquí en la Sí, vídeo. mira, hay un chat ahí. Ah, vale, sí. ¿Eh? Así yo, perfecto, perfecto, ok. Es +1 y el teléfono, ¿no? Sí, ok.
Bueno, un gusto haber compartido este primer encuentro con todos y nos vemos el 28. Ajá, Gracias. Listo. vale. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Buena semana, Próxima, chao, nos chao. vemos. Adiós, Nos adiós. vemos.